Francisco Javier Mina participó en la Guerra de Independencia de España ante la ocupación napoleónica y la de la Independencia de México en el bando insurgente. En 1807, Mina ingresó a la Universidad de Zaragoza para estudiar jurisprudencia, pero con el avance de los invasores en 1808, Mina abandonó la vida de estudiante para convertirse en un guerrillero decidido a dar la vida en honor de su patria, y el 24 de mayo se sumó al levantamiento popular. Entre otras acciones, formó el Cuerpo Corso Terrestre de Navarra, ganando fama de estratega con sus hazañas guerrilleras. Mina se relacionó con la Logia de los Caballeros Racionales o de Lautaro, organización que buscaba apoyar a los americanos desde Europa y a través de sus sucursales en América. En esta logia se iniciaron personajes como José de San Martín, Matías Zapiola, José Álvarez de Toledo, Miguel Santamaría, Vicente Chilabert, entre otros. Los fracasos de los levantamientos en España influyeron en Mina para que se pusiera como su próximo objetivo México. Sabía que sus recursos eran fundamentales para España, por lo que decide contribuir a su independencia. Es en una de esas reuniones con los masones que conoce al sacerdote Fray Servando Teresa de Mier, hombre de importante trayectoria, admirable pensamiento y convencido de las luchas de independencia que se libraban en América. Pese a la muerte de Morelos, fusilado el 22 de diciembre de 1815, la disolución del gobierno independiente, y sabiendo que la revolución de independencia la sostenía solo en las montañas y en las selvas por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, el 15 de mayo de 1816, Javier Mina salió del puerto de Liverpool, acompañado de Fray Servando y 22 oficiales españoles, italianos e ingleses, rumbo a los Estados Unidos con el propósito de organizar ahí un ejército invasor. Llegó a Norfolk, Virginia, el 30 de junio siguiente. En territorio estadounidense, Mina recibió el apoyo de decididos hispanoamericanos liberales y del general Scott, quien convenció a oficiales norteamericanos de que se unieran a la expedición. Antes de emprender su expedición, Mina viajó a Haití, república ya independiente y en donde el general Pieton, su presidente, simpatizaba con su causa. Ahí se entrevistó con Simón Bolívar, a quien trató de convencer de que se incorporara a la lucha contra Fernando VII en Nueva España. Después trasladó su pequeña flota a Galveston y Nueva Orleans, en preparación de desembarco en tierras novohispanas. El 21 de abril de 1817, la expedición tomó orden y revisó su equipo y provisiones para salir al día siguiente, a las 2 de la tarde, a la población de Soto la Mariana, que se encontraba a 90 kilómetros de la desembocadura del río del mismo nombre. Francisco Javier tomó a la población de Soto de Mariana sin que le hicieran resistencia. Designó autoridades, fortificó la plaza y la dejó al mando de su lugarteniente, el mayor catalán José Sarda. El 24 de abril, Mina inició su avance a tierra adentro, apoderándose de 700 caballos destinados al ejército realista. Los soldados norteamericanos que acompañaban a Mina desertaron y regresaron a Estados Unidos. Javier decidió actuar y tuvo importantes éxitos en sus batallas. Posteriormente, el 24 de junio, Mina se unió con sus fuerzas a los insurgentes dirigidos por Pedro Moreno en la zona del Bajío Novohispano. El 27 de julio intentó tomar la ciudad de León, pero fue rechazado, y este fue su primer gran fracaso. A partir de entonces, su suerte cambió. Las victorias se fueron convirtiendo en derrotas. Para el 12 de octubre, Mina llegó a Jujilla, Michoacán, en donde estaba la Junta de Gobierno Insurgente. Desde ahí lanzó su última proclama, al día de 19 siguiente, en la que instó a los valientes españoles todos a dejar la apatía y a juntar los brazos y espíritus con los americanos. En suma, señaló que de lo que se trataba era de hacerse libres e independientes a los mexicanos para que a su vez lo ayudaran a derrocar a Fernando VII. La Junta le sugirió organizar un ejército en la zona de Tierra Caliente, en donde los realistas no tenían posiciones fuertes, a diferencia de la región del Bajío. Sin embargo, urgido de apoderarse de una ciudad importante que reviviera la insurgencia, Mina atacó Guanajuato la noche del 24 de octubre, pero sus tropas fueron dispersadas. Al verse derrotado, Mina y Moreno huyeron al rancho de Venadito. Fueron atacados desde las 7 de la mañana del 27 de octubre. En la refriega, Mina y Moreno resultaron prisioneros. Mina fue encadenado y Moreno fue decapitado inmediatamente. Los siguientes días, Mina fue sometido a severos interrogatorios, pero el virrey Apodaco ordenó que no se siguiera demorando su ejecución. El 11 de noviembre de 1817, Mina fue conducido a Serra de Bellaco o Serra de Borrego, frente al fuerte de los Remedios, cerca de Pénjamo, donde fue fusilado por la espalda como traidor por elementos del batallón de Zaragoza. Antes de morir, pidió a los soldados que apuntaran bien y no le causaran sufrimientos innecesarios. A continuación les diré un breve resumen de lo que fue Servando Teresa de Mier. Él fue el primer historiador de la insurgencia. Fray Servando Teresa de Mier
del 18 de octubre de 1763 al 3 de diciembre de 1827. Fue un patriota mexicano que pasó casi la mitad de su vida entrando y saliendo de prisión, al mismo tiempo que buscaba librarse a sí mismo del hábito dominico y a su país del gobierno español. Y esto es un breve resumen de lo que fue Pedro Moreno. Él estudió en el seminario de Guadalajara a fines del siglo XVIII. Regresó a su tierra natal y se dedicó al comercio. Hacendado progresista, casado con Rita Pérez Jiménez, se desenvolvió en actividades a favor de la independencia mexicana. Moreno entró en relaciones con los caudillos insurgentes, a los cuales auxiliaba. Guadalupe Victoria fue un militar y político mexicano. Se consolidó como una importante figura en la fase de resistencia en la Guerra de Independencia de México. Se destacó como el primer presidente de México. Antes de ello había sido diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. Durante su periodo como presidente estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos, la República Federal de Centroamérica y la Gran Colombia. También durante su gestión fue derrotado el último bastión español en el castillo de San Juan de Ulúa. Abolió la esclavitud, fundó el Museo Nacional, promovió la educación, decretó la ley de expulsión de los españoles y ratificó la frontera con los Estados Unidos de América. Victoria fue el único presidente que completó su periodo constitucional en los primeros 35 años de México como nación independiente. Juan Ruiz de Apo ascendió a la política a la par que hacía carrera en la Real Armada Española, en la cual llegó a ser capitán general. En 1812 fue nombrado gobernador de Cuba y en septiembre de 1816 fue virrey de Nueva España en sustitución de Félix María Calleja. Fue el virrey más largo, ya que gobernó durante mucho tiempo en la guerra. A diferencia de los anteriores dos virreyes, contó con un ejército mejor organizado y experimentado, con el cual se enfrentó a una insurrección sin liderazgo, pues para esto ya había muerto Morelos. Después de renunciar a este último cargo, partió a Madrid y allí permaneció hasta 1823. Después se le encomendó volver a La Habana para preparar la conquista de México, pero su salud lo impidió. Fue nombrado consejero de Estado en 1826 y el 1 de mayo de 1830 se le promovió a la dignidad de capitán general y director de la Armada Española. Pascual Liñán de Espejo fue un militar español, miembro de la ilustre Casa de Liñán, el cual tuvo una destacada participación en la Guerra de Independencia de México en el bando realista. Con el advenimiento de Fernando VII al trono de nueva cuenta en España, Fernando, complaciendo las peticiones hechas en favor de Liñán, le hizo mariscal de campo en 1814 y enviado a la Nueva España como inspector general bajo las órdenes del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Salió de España el 30 de diciembre de 1816 en la expedición de la fragata Sabina y llegó a Veracruz el 5 de abril de 1817 con un refuerzo de 5,000 hombres. Combatió en el bando realista durante la independencia de México, fungiendo como comandante general interino de Querétaro y Guanajuato, donde se enfrentó a los insurgentes Pedro Moreno y Francisco Javier Mina, retomando los fuertes del Sombrero el 20 de agosto y de los Remedios Pénjamo el 27, capturando y fusilando a ambos, tras varios enfrentamientos en el Bajío, logrando pacificar el territorio. Ante sus éxitos pasó al gobierno e intendencia de Veracruz, donde acabó con el contrabando, fomentó la agricultura y favoreció la repoblación de nuevos pueblos con la instalación de colonos. En 1819 se muda a la Ciudad de México, donde se desempeñó como subinspector general de México y un año después fue nombrado gobernador. Allí se casó el 27 de febrero de 1821 con doña Josefa Fernández. En marzo de 1821 abandona el cargo para asumir la comandancia del Ejército del Sur, enfrentándose a Iturbide.
Tras la declaración de independencia de México, se embarca hacia La Habana, Capitanía General de Cuba, en abril de 1822, y posteriormente viaja a la península, donde en 1823 es nombrado gobernador de Madrid, cargo que ejercerá brevemente, siendo cesado en enero de 1824. En 1825 es nombrado comandante general y segundo cabo de Castilla la Nueva, y posteriormente teniente general en 1826, de donde 1829 a 1832 ejerce como capitán general de Madrid, puesto en el que fue cesado por considerarse afecto a don Carlos. Sin embargo, aunque había militado en las filas realistas, a la muerte de Fernando VII reconoció a su hija doña Isabel como reina constitucional. Fue miembro del Supremo Consejo de Justicia Militar y senador vitalicio de 1849 a 1853, y se hallaba condecorado con varias cruces, fruto de su destacada participación militar en las campañas de Rosellón, la Guerra de Independencia Española y la Independencia de México.